Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar, tenemos que seguir hablando acerca de algunas cosas sobre el Gran Premio de Canadá, pero también acerca de futuro, de mejoras y muchísimo más, que todo lo que vamos a comentaros va a estar detallado en la descripción del vídeo. Dicho esto, vamos a arrancar y primero tenemos que hablar acerca del futuro porque ha hablado Fernando Alonso al respecto sobre el progreso que puede realizar su equipo y su opinión al respecto sobre el mismo. Sabemos que Aston Martin por ahora no ha dado con la tecla con el monoplaza y es más, incluso ha perdido rendimiento porque ya no está en una situación como a comienzos de temporada en la que eran el quinto equipo y hoy en día siguen siendo el quinto equipo, pero hoy en día están más cerca seguramente del sexto que del cuarto, sobre todo dependiendo de dónde se encontrará Mercedes, porque parece que ya han alcanzado al grupo de cabeza, así que ahora mismo están mucho más cerca del sexto que del cuarto, aunque tienen también relativa diferencia contra el sexto, como hemos visto en Canadá. Pero las mejoras que llevaron en Imola no fueron efectivas, no consiguieron ser tan fuertes como ellos esperaban y no recortaron distancia frente al grupo de cabeza. Ya hemos contado, en las próximas carreras va a haber novedades, ahora además también vamos a hablar de esto porque son palabras textuales de Fernando Alonso, pero ya sabemos el plan de desarrollo continuo de Aston Martin que tenían a principio de temporada, que era el de no dejar prácticamente ni una carrera sin actualizar el coche, como máximo correr 2 carreras con el mismo coche, es decir, en Montreal, por ejemplo, hubo novedades en este Gran Premio de Canadá, pero en el siguiente podría no haberlas y eso cumpliría ese estándar de que no haya 2 carreras seguidas, más de 2 carreras seguidas sin novedades, si en la siguiente sí que las hubiese, que en Barcelona las va a haber aún así. Bueno, esto sinceramente por mi parte también es algo criticado, del hecho de si no entiendes el coche no tiene mucho sentido seguir haciendo este desarrollo. Esta es mi opinión al respecto, pero bueno, por ahora parece que puede llegar a funcionar después de un Gran Premio de Canadá, donde aquellas mejoras que en Imola no funcionaron, aquí han servido mejor también con los cambios que les han hecho a las propias mejoras. Recordad que a principios de fin de semana contamos que en Aston Martin habían cambiado ciertos componentes con el objetivo de encontrar un mejor balance. Y además, y especialmente la información que ha salido desde el equipo Silverstone es que en septiembre va a llegar un nuevo coche, podríamos empezar a decirlo así, un coche que especialmente va a estar inspirado en las mejores cosas del resto de equipos de la zona alta, muy similar, tal y como se ha comentado quienes han dicho esta información, en la estrategia que llevó a cabo McLaren, que fijaros en la posición en la que se encuentran hoy en día. No significa que esto vayan a hacer lo mismo que hizo McLaren en su día, pero sí puede y creen desde Aston Martin que pueden conseguir una mejora importante. Esto llegaría en septiembre, ya explicamos en su día cuando os contamos esto, porque es que antes es imposible de que acabe llegando si lo han cambiado esta filosofía ahora mismo. Y Fernando Alonso prácticamente que confirma esto que os acabamos de comentar, ese cambio de filosofía que van a llevar a cabo, o especialmente esas próximas mejoras básicamente que van a llevar, ya no que sea un cambio de filosofía o no, pero que van a seguir trayendo novedades, sobre todo con esto último, lo que indica es que esto es algo habitual, que cuando llega un determinado momento de la temporada también empiezan a fijarse y a introducir cosas que te has inspirado del resto de coches. Alonso es experto en fijarse en monoplazas, a lo largo de la temporada le vemos en muchas ocasiones fijándose especialmente del Red Bull, pero en este último fin de semana en Canadá también hay una foto muy curiosa que se le ve fijándose en el coche de McLaren. Más allá de esa fotografía, aún así, como digo, esto es lo que dice Fernando Alonso y más importante de eso es que lo que él dice al respecto sobre estas novedades, siempre se ha mostrado bastante optimista con el equipo Aston Martin, esto desde luego que sí que hay que comentarlo, pero él comenta sabiendo lo que sepa que haya dentro de la fábrica, que ya se comente y que desde luego a nosotros no nos lo van a decir. Lo que Fernando Alonso transmite es confianza acerca de las próximas novedades que llegarán por parte de Aston Martin. Depende de nosotros mejorar el coche. Somos más lentos de lo que éramos al inicio del año y entendemos por qué y queremos volver a ser los más competitivos posibles dentro de varias carreras. Siempre aprendes del coche, de las nuevas piezas que introduces y miras las filosofías de otros coches, pruebas con cosas diferentes y en los últimos meses has sido muy productivos a la hora de entender el coche. Yo confío. Estas son las palabras de Alonso, esperemos que en ese hecho que dice también de entender el coche haya sido muy positivo, sepan qué es lo que hay que cambiar y consigan
consigan de verdad dar esos pasos hacia adelante, porque desde luego que lo necesita. Ahora mismo vemos a un Aston Martin que claramente es ese quinto equipo, pero desde luego que sigue siendo insuficiente. Y también, sinceramente, sí que leyendo las palabras que ha transmitido Aston Martin, tanto Tom McCulloch ha hablado también, director de rendimiento, que os las traeremos, ha hablado Mike Crack, que ya hemos hablado sobre ellas en el primer vídeo del día de hoy, vemos estas palabras de Fernando Alonso, sí que creo que es la vez que más desde pretemporada, que en pretemporada, por mucho que ellos quieran decir que no, que ellos mantuvieron las expectativas bajas. Pedro de la Rosa, por ejemplo, sí que fue alguien que mantuvo expectativas bajas, eso sí lo recuerdo, pero en el resto Dan Fallow salió hablando que podían pelear contra Red Bull. O sea, eso os llegó a decir, no decía literalmente este año, pero sí decía que no veían el objetivo de pelear contra Red Bull como algo súper lejano. Eso es lo que llegaron a decir. Desde aquel momento sí que se han mantenido bastante cautos, sí que han sido bastante calmados con las novedades, aunque positivos, pero esta es la vez que veo una sensación muy diferente. No sé si significará de verdad algo, yo simplemente os transmito esta sensación que a mí me ha dado viendo las sensaciones, viendo las palabras que han estado transmitiendo desde el equipo después de volver a la senda de por lo menos puntuar. Por cierto, esto es algo que me ha comentado mucha gente. Ha habido mucho este comentario de no me parece tan buen fin de semana de Aston Martin porque el sexto y séptimo es porque Ferrari no está, si no habría sido peor. Y sí, eso es desde luego, y eso desde Aston Martin no lo han negado, pero es un buen fin de... Es que incluso un noveno y décimo hubiera sido buen fin de semana porque es lo que puede ahora mismo optar Aston Martin, pero ni siquiera estaban consiguiendo en las últimas carreras. Y por ahora, pues bueno, Canadá les ha sentado algo mejor. Veremos en próximas carreras, hablando acerca literalmente de la próxima carrera que tenemos, que es la próxima semana en Barcelona, en el circuito de Barcelona-Cataluña, tendrán también nuevas piezas. Fernando Alonso ha dicho que este no es un circuito que sobre el papel y de primeras se les debería de adaptar bien. También os digo que no nos fijemos en esto porque fijaros en el propio Ferrari que Canadá sí era un circuito que se les iba a adaptar bien y fijaros dónde han quedado al final. Pero eso es lo que comenta en este caso Fernando Alonso, que Barcelona no debería de ser ese circuito sobre el papel e inicialmente que se les adapte mejor. Ahora que van a llevar nuevas piezas, no se sabe específicamente, al menos en este punto, trataremos de traeroslo más adelante a lo largo de o esta semana o la siguiente, donde va a haber novedades, pero sí que van a traer nuevas piezas a Aston Martin para nuestro Gran Premio de casa, porque es el de Gran Premio de España, y espera Alonso que sea un Gran Premio interesante. Sobre el papel estamos más contentos con Montreal que con Barcelona. Pensábamos que este circuito sería mejor para nosotros, pero veremos. Sé que el equipo trabaja duro para llevar piezas nuevas a Barcelona, será un fin de semana interesante. Debemos sumar puntos con los dos coches otra vez, que en definitiva, y recordad siempre, este sigue siendo por ahora el objetivo de Aston Martin. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente de los temas. Ahora con los que nos quedan sí que vamos a hablar de lo ocurrido en Montreal, vamos a hablar de lo ocurrido en el Gran Premio de Canadá literalmente, porque tenemos que hablar acerca de la carrera de Lando Norris y la frustración con la que acabó este Gran Premio. El piloto británico salió bastante cabreado porque realmente podría haber optado a la victoria. Bueno, no es que podría haber optado a la victoria, es que fue el más rápido Lando Norris realmente en este último Gran Premio. Nuevamente, por cierto, porque lo de McLaren es una barbaridad, es que no van mal en ningún tipo de condiciones. Sí que Norris comenta que en seco eran más lentos, o cree que eran más lentos que Verstappen y que Russell, pero bueno, seguían estando en esa posición realmente y es una barbaridad porque fijaros que Red Bull falló en Mónaco, Ferrari ha fallado aquí, McLaren desde que trajeron novedades en Miami no han fallado en ni un solo circuito, mínimo han estado, si no eran el mejor coche, segundo. Y aquí podríamos hablar también de que habría sido el mejor coche en carrera, por lo menos, porque es que además Norris llegó a tener 15 segundos de ventaja. Es la mayor ventaja que tuvimos durante todo el Gran Premio de Canadá. Verstappen no llegó a tener esa distancia frente al segundo. ¿Cómo lo perdió Lando Norris? Pues de la misma forma que ganó en Miami, que ganó gracias en parte al safety car. Esto ya lo explicamos en su día, que a ver, sí había ganado, el safety car le había ayudado, pero luego él abrió 7 segundos, pero bueno, que desde luego le ayudó muchísimo ese coche de seguridad, pues gracias al safety car ganó su primera victoria y por culpa del safety car no ganó la segunda, porque
ese safety car justo sale, tenía 15 segundos de ventaja en ese momento, y el safety car, que fue justo cuando cambiaron al segundo intermedio, salió cuando él ya había pasado la entrada en boxes, por lo que Verstappen, Russell y Piastri pudieron entrar, él no, tuvo que hacer una vuelta detrás del coche de seguridad y eso le hizo pasar de la primera posición a la tercera. Al salir en tercera posición, luego pudo adelantar a Russell haciendo un overcut que les salió muy bien a McLaren, pero le iba a adelantar, había salido por delante de Verstappen, pero en la salida del pit lane justo había un charco que tuvieron que pasar todo el mundo, por supuesto, pero ese charco en ese momento, saliendo en paralelo con Verstappen, ya hizo a Norris perder esa primera posición, finalmente quedó segundo y por eso salió frustrado, porque realmente fue el coche más rápido, podríamos decir en cómputo general, porque Verstappen, incluso siendo más rápido en seco, no le habría recortado esa diferencia, solo llegó a abrir alrededor de unos 6 segundos al final de carrera, él tenía 15 en mojado, en seco perdió 6 segundos, no le habría recortado teóricamente hablando de esta forma y salió muy cabreado, pero por supuesto, al igual, él dice que en Miami salió beneficiado el coche de seguridad, aquí salió perjudicado, son cosas que pasan. I mean, we had the speed to win. Just I got unlucky with the safety car. You know, I was leading by 15 seconds, and the safety cars screwed me over. But sometimes it's like that. And the same case, you know, the safety car helped me in Miami. It helped me win a race. Today, it helped me lose the race. I think we would have won otherwise, but it's just the way of racing. Sometimes it's on your side, sometimes it's not. So it's always a tougher one to take when it's not on your side and you lose out like today. Because I think I drove not perfectly, but I did everything I needed to do and so forth. So it's frustrating when you lose it like we did. But at the same time, the positives, good amount of points, good speed in the wet, probably not so much in the dry. It was clear that Mercedes were a chunk quicker, like they have been all weekend, but still happy to come away ahead of them and ahead of Ferrari. And yeah, frustrating to get beat by Max again, but he's done a good job. Red Bull is still clearly quick and they have a good car, so we'll keep the challenge up. Y además, esto me pareció bastante interesante, le preguntaron a Lando Norris en la propia Fórmula 1 que si McLaren está haciendo algo diferente ahora que está peleando por mejores posiciones, desde que lo están haciendo. Y es una respuesta muy inteligente, o por lo menos que si esto es lo que está haciendo McLaren, que desde luego es lo que lo están haciendo, es algo muy inteligente que están haciendo de no están haciendo nada diferente. Ellos siguen actuando como si, igual que actuarían si en vez de pelear por la primera posición, peleasen por el noveno puesto, por ejemplo, por así decirlo, o por el 15º, me da igual si es un ejemplo. Están haciendo exactamente lo mismo, que es tratar de obtener el mejor resultado, ya sea una posición u otra, y que sería estúpido hacer lo contrario. Y digo que esto que me parece muy correcto porque creo que hay equipos que desde luego cuando dan un salto hacia adelante o hacia atrás, me es indiferente, empiezan a actuar de una forma también diferente, una forma que no es la correcta, y el problema también ahí está en no saber por lo que peleas. En este caso de McLaren, desde luego que están haciendo lo mismo, peleando por una posición que otra, y aquí en este Gran Premio en Canadá lo hemos visto que trataron todo lo posible por conseguir esa victoria, incluso con ese overcut, no les acabó saliendo, pero lo dieron todo y estuvieron muy cerca. Aún así, finalmente es una segunda plaza para Lando Norris. Yeah, I mean, we're not thinking of it at all, but you know, we're doing the best we can. Today was the best we could have achieved, I think, as a team. There's no point. It's stupid to think about anything else than just doing the best job you can on the day. We try and execute our best race. You don't do anything differently, whether you're in the championship or not. You're just trying to achieve every goal you can go out and achieve. So that doesn't change. Of course, when you just look at it briefly, it helps, and we want to move forward in the championship and so on. But it's not something we pay attention to or we change our mindset off of. I think we have the right mindset. We're working well. The team are improving, and we just need to keep pushing in that direction. Otro piloto que potencialmente podría haber llegado a ganar esta carrera, digo potencialmente porque, a ver, por poder, pues pueden ganarla todas, por supuesto, pero que de verdad estuvo en esa pelea por la victoria, fue George Russell. Partiendo desde la pole, mantuvo esa primera posición durante muchas vueltas, también en el comienzo de la carrera era sencillo, entre comillas, mantenerlo porque con las condiciones de la pista era imposible adelantar, luego finalmente se retuvo muy bien a Verstappen, no consiguió hacer lo mismo con Norris, perdió esa posición y justo cuando pierde posición con Norris
Norris comete uno de sus primeros errores durante toda la carrera y pierde posición también con Verstappen. Y eso es lo que ha destacado especialmente Russell, que realmente sí estuvo en esa pelea por la victoria, por ritmo estaban, hay algunos puntos de la carrera en la que estaban mejor, algunos en los que estaban peor, dependía del momento, claro, con la variación climatológica, dependiendo del momento se iban adaptando mejor Mercedes, se iban los dos, porque ya a lo mejor Hamilton estaba en aire limpio siendo los más rápidos, luego aparecía McLaren que era el más rápido, en ocasiones también lo fue Verstappen. Fue una carrera bastante complicada de leer y que realmente Russell sí estuvo en esa pelea por la victoria. No lo consiguió, lo admite el propio piloto británico, por errores propios. Tengo sentimientos encontrados, sinceramente. Siento que podíamos haber ganado la carrera. He cometido algún error de más. Uno de esos errores me ha permitido ponerme tercero y poner neumático nuevo al final. Si no hubiera cometido el error, quizás hubiera terminado segundo con el neumático más viejo. Muy difícil para todo el mundo, pero muchas cosas positivas para el equipo. Pero lo más impresionante aún en el caso de Mercedes, que vemos esa frustración que también tiene George Russell, es que han pasado de estar un poco también en tierra de nadie, porque eran superiores a Aston Martin, pero inferiores a los de delante, y en este fin de semana han estado ahí. Pero es que han estado ahí, no es que haya sido que hayan estado por las condiciones climatológicas, porque en seco Russell hizo la pole también en la clasificación, pero es que en libres 3 ese mismo día también habían estado fuertes, y en los libres del viernes, que fueron completamente mojado, también se mostraron fuertes. Luego la carrera. ¿Esto ha sido por circuito? ¿O realmente podemos hablar de que Mercedes está ahí arriba y tenemos una pelea este año a 4 equipos diferentes, porque hay que sumarle por supuesto Ferrari y con McLaren y con Red Bull? ¿Podemos estar ante esto? Pues realmente ya la semana después de Mónaco veníamos avisando del hecho de, oye, que Mercedes suele desarrollar muy bien los coches y esto puede llegar a darse. ¿Ha pasado ya? Hombre, eso estábamos hablando en Mónaco. Aquí han traído también novedades, pero no ha sido lo último ni ha sido tampoco lo diferencial. Desde luego que por circuito seguramente se han adaptado a algo mejor, aunque sí que comenta, y esto es lo que comenta George Russell, del hecho de que en el simulador les decía que aquí van a poder rendir bien, y lo hemos podido comprobar. Seguramente tendrán más posibilidades de que haya circuitos que les venga mal. Quiero decir con esto, le va a pasar, por ejemplo, al propio McLaren, que hemos hablado muy bien de ellos, pues al propio McLaren habrá algún circuito que les venga mal y estén más atrás, como le ha pasado a Ferrari al final en este mismo Gran Premio de Canadá. Eso les va a pasar a todos. Quizás estamos en un momento en el que es más posible que al equipo Mercedes le pase en este momento, pero realmente han estado ahí, no ha sido todo por circuito, parece que están dando pasos hacia adelante. Recordemos que en este circuito ya sí, los dos pilotos ya van todas las mejoras y ambos han estado fuertes. Así que veremos si Mercedes se puede meter en esa pelea. Era algo que esperábamos antes del fin de semana. El simulador nos decía que quizás ganaríamos 4 décimas. No estábamos seguros de si esto iba a ser cierto. Y una vez fuimos a pista, vimos que era más o menos correcto. Veamos en Barcelona. Sabemos que Red Bull tiene problemas en circuitos bacheados como Imola, Barcelona y Canadá y Mónaco. Pero creo que ya estamos ahora en la batalla. Y para finalizar, tenemos que ampliar acerca de la telenovela que están viviendo dentro del equipo Alpine, simplemente para haceros un pequeño resumen, por así decirlo, de lo ocurrido. Recordaros que después de la carrera en Canadá salió Esteban Ocon muy cabreado, y esto es porque el equipo le pidió unas órdenes de equipo, que era dejar pasar a su compañero de equipo, cuando en ese punto, por el momento, Esteban Ocon estaba por delante, que recordad que Esteban Ocon partió último y estaba rodando noveno. Finalmente terminó décimo porque tuvo que dejar pasar a su compañero de equipo en las últimas vueltas, y lo que salió reportando es que le habían dicho que era para intentar adelantar a Daniel Ricciardo, algo que él era consciente y transmitió por radio que no se iba a conseguir porque no estaban en reposición ni ritmo para obtenerlo, pero aún así es lo que le pidieron y él lo hizo, también echándose bastantes flores del hecho de he demostrado que soy piloto de equipo. Ya os comenté que mi impresión en estas palabras es, en este momento en el que está sin equipo, también es algo que le ha venido relativamente bien. Bueno, desde el equipo Alpine han salido a hablar al respecto sobre esto, con unas palabras que depende de cómo lo leas, depende de lo que cojas, dónde cortes. Las palabras son de Bruno Famin, son del team principal y son bastante duras realmente.
incluso leyendo las íntegras, que os lo vamos a leer ahora mismo, siguen siéndolo, porque al final lo que comentan es que le pidieron hacer ese cambio de posición simplemente porque Esteban Ocon estaba siendo muy lento y había una posibilidad de perder posición frente a los Haas. Lo hicimos por el bien del equipo. Creo que Esteban estaba sufriendo un poco con la gestión de energía, consumiendo bastante. Y luego teníamos a los dos Haas que nos estaban alcanzando por detrás. Esteban estaba frenando a todo el mundo. Era bastante obvio, al menos en la televisión, por lo que el riesgo de perder contra los Haas estaba ahí. Y es por eso que nosotros dimos esa instrucción. Pero ya sabes, luego los pilotos siempre dicen cosas al final de carrera, pero al día siguiente lo hablamos y ya piensan de manera diferente. No hay ninguna fricción real. Son pilotos y cuando nosotros les pedimos, sea a quien sea, que ceda su posición a su compañero de equipo, generalmente no es algo fácil. A ver, aquí hay un problema también, que es que Alpine suele tener este tipo de problemas, y lo decía yo ayer cuando os contábamos esto que estaba ocurriendo dentro de Alpine, que a la inversa se ha dado la misma situación en el Gran Premio de Japón del año pasado. Independientemente de ello, yo sinceramente también creo en parte que fue un poco aposta de que Alpine prefiere que quede Gasly por delante, y sí, podrías tener una excusa como es esta, que es verdad que por ejemplo Hülkenberg acaba en un 10º lugar, a medio segundo únicamente cruza línea de meta de Esteban Ocon, quiero decir que realmente estaba ahí, pero estando los dos Alpine en fila, si Gasly se pone detrás con DRS no le adelanta ningún Haas, aún así también te digo. Pero obviamente Alpine prefería que se pusiera delante Gasly. Puedes usar incluso también la excusa de queremos intentar ir a por Ricciardo, y luego ya, incluso en este caso, por ejemplo, luego utilizar la excusa entre comillas de no, es que no se puede devolver la posición porque está Hülkenberg muy cerca. En definitiva, al final, desde luego que Alpine va a dar prioridad todo lo posible ahora mismo a Gasly, porque al final Ocon se va confirmado, Gasly no sabemos e intuimos que al final se va a quedar, si no quizá el anuncio se hubiera hecho a la par, y obviamente Ocon pues va a pasar un año que, al igual que os digo que Alpine gestiona bastante mal el hecho de tratar de dejarse las posiciones, gestiona fatal obviamente el hecho de cuando se marcha un piloto, y si no, que Esteban Ocon llame a Alonso, que creo que en este momento desde luego que sí que le va a ayudar. Hay ocasiones en las que no, pero ahora mismo, por lo que él también pasó en 2022, sí que creo que también le podría incluso llegar a ayudar. Así que bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantará saber tu opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a seguir realizando, y te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.